Bien, y llegamos a la última unidad, la unidad número 13, que hemos denominado aspectos especiales no considerados. Aquí, en esta unidad pretendemos analizar ciertos temas especiales que por ahí han surgido en el transcurso de la materia y que al final de esta decidimos darle una adecuada ubicación conceptual. A ver, el primer tema de lo que queremos hablar es del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto de naturaleza nacional, fijado por las leyes nacionales. Es un impuesto anual aplicable a las ganancias de las empresas, determinada con criterios impositivos, no con criterios contables. No son extremadamente divergentes ambos criterios, pero sí existen algunos puntos en donde no hay coincidencia y entonces uno diría que la utilidad del impuesto a las ganancias no es un porcentaje estrictamente hablando de la utilidad contable, sino de la utilidad impositiva, que puede diferir un poquito. Conceptualmente viene a ser como que las empresas aportan un porcentaje de las utilidades atribuido al Estado Nacional para lograr los fines que el Estado debe cumplir como misión, ¿no? En nuestro país actualmente la alícuota de ese impuesto a las ganancias es del 35% sobre las utilidades impositivas para las sociedades de capital, las sociedades anónimas, las SRL. En el caso de las personas físicas es diferente, es una alícuota progresiva, en el caso de las sociedades de hecho también. Pero para las sociedades legalmente constituidas, 35%. La pregunta entonces es si es un costo o no es un costo. A ver, uno lo podría pensar desde dos formas. Claramente esto es una detracción de ingresos, claramente. O sea, para la empresa significa una erogación. Ahora, la pregunta de si es o no un costo, uno lo lleva al terreno de pensar, a ver, el costo es el sacrificio económico que yo tengo que encarar para poder obtener, generar un producto. Y en rigor de verdad, este costo, este impuesto, bajo tal definición, no entraría porque yo no es que tengo que pagar el impuesto para obtener el producto. En todo caso, si el producto me deja ganancia, hay una porción de las utilidades que no es para mí, que es para el Estado. Desde ese punto de vista nosotros diríamos no es parte del costo. Pero existe, Tiene una conceptualización fija o variable. Bueno, por ser un porcentaje de un valor neto, porque las utilidades son un valor neto, en ese valor neto impactan valores fijos y valores variables. Por lo tanto, un 35% de un residuo que tiene parte fija y variable tiene parte y parte de componente. Pero no podríamos caratularlo como un costo. Ahora bien, sin embargo, a nosotros más nos interesa pensar en cómo impacta en la toma de decisiones. Nosotros hemos visto en la materia diferentes tipos de decisiones que tenían que ver por lanzar o no un nuevo producto, invertir o no en una cierta tecnología, reemplazar un producto por otro, cambiar de proveedor, mejorar la calidad. Bueno, ¿cómo impacta en todas esas decisiones la existencia del impuesto a las ganancias? Entonces uno podría decir, la existencia de este impuesto no debería afectar la mayor parte de las decisiones. ¿Por qué? Porque si una decisión es conveniente antes del impuesto, también lo va a ser después del impuesto. O sea, si a mí me conviene más vender el producto A que no vender el producto B antes de impuesto, como el impuesto es un valor porcentual
respecto de esa conveniencia, si el valor es mayor antes del impuesto, después también lo va a ser. Con lo cual, desde ese punto de vista, las decisiones no se van a ver impactadas. Tampoco hay un impacto en función del tipo de decisiones que tome la empresa. O sea, no es que el Estado me va a cobrar un impuesto mayor si se trata de reemplazar un producto por otro, invertir en una o en otra tecnología o cambiar de un proveedor o no. O sea, la determinación del impuesto es lisa y llanamente un porcentaje sobre la masa de utilidades. Por lo tanto, sea la decisión que sea, si se mejoran las utilidades se paga más impuesto y si empeoran las utilidades se pagará menos impuesto, con lo cual este impuesto tampoco afecta en función del tipo de decisión. Lo que sí podríamos señalar es que si la decisión de la empresa pasa por, digamos, seguir un cierto curso de acción en función de la tasa de retorno de la decisión, allí sí deberíamos de computar el impuesto a las ganancias. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la empresa está por tomar una decisión de invertir en un producto o lanzar una campaña publicitaria y espera que la tasa de retorno de esa decisión supere el 10% anual. Claro, en la determinación de ese porcentual claramente tiene que ser neto del impuesto a las ganancias. Porque si yo ignoro eso, voy a decir que mi decisión va a generar una tasa de retorno mayor cuando en realidad no sería así. ¿Por qué? Porque me está faltando la detracción de una parte de esas utilidades. Hasta allí lo que podríamos hablar del impuesto a las ganancias. Un tema que impacta en las decisiones en una cierta medida, pero bueno, por el hecho de existir y por el hecho de tener una envergadura significativa, como es el 35% de las utilidades, es un aspecto que no podíamos soslayar en el análisis. El otro tema que también merece la pena analizar es la existencia de resultados financieros. O sea, hasta aquí en la materia hemos venido hablando de costos de materias primas, hemos venido hablando de costos laborales, de costos de cargas sociales, de mano de obra, hemos hablado de costos energéticos, de costos operativos, de costos comerciales, de costos administrativos y hasta ahora no hemos hablado de costos financieros. ¿Por qué? No existen. Tienen una naturaleza especial. A ver, ¿de dónde se originan los resultados financieros? Esencialmente, los resultados financieros se generan a partir de que la empresa tiene una situación de insuficiencia de fondos. O sea, por no tener los fondos adecuados, la empresa recurre a financiamiento externo al cual hay que pagarle el costo del uso del dinero. Esa es la causa. Ahora bien, la causa de que exista un déficit de financiamiento, o sea, que necesite yo conseguir dinero de afuera, normalmente se lo suele asociar a dos tipos de situaciones. El llamado financiamiento coyuntural, que se deriva de las necesidades financieras de corto plazo, administración de activos y pasivos de corto plazo que hagan que la empresa tenga una necesidad financiera transitoria de fondos y que tenga que tomarlo pagando costos. Supongamos decisiones del tipo de elevar la producción a unas sabiendas de que no voy a poder venderlo en el corto plazo. Eso va a significar el aumento de stocks y el aumento de stocks va a significar la necesidad de contar con el dinero suficiente para crecer en ese stock. O la posibilidad de extenderle el plazo de pago a los clientes. Si yo le extiendo el plazo de pago a mis clientes a 30, 60 días, claro, evidentemente me voy a quedar sin dinero en el corto plazo. Con lo cual, esas decisiones de corto plazo
impactan en que me voy a quedar sin dinero y de algún lado voy a tener que financiarlo y podré ir a pedirla a un banco o algún otro instrumento financiero que exista en plaza. Eso es el financiamiento coyuntural. Pero también existe la posibilidad de que exista financiamiento de tipo estructural, o sea, a largo plazo. Por ejemplo, la posibilidad de digamos, implementar una nueva línea de producción, montar una nueva fábrica. Claro, las decisiones de inversión implican en general la necesidad de financiar eso que va a tener su impacto en el largo plazo, financiarlo con fondos a largo plazo. Por eso lo llamamos estructural. Nadie hace una nueva planta con dinero a 30 días. Lo hace con un financiamiento a 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque espera tener el retorno de esa inversión en el largo plazo suficiente para poder pagar el financiamiento de largo plazo. Entonces tenemos financiamiento coyuntural y estructural. Pero en ambos casos aparece la cuestión de los costos financieros. Y entonces la pregunta sería, ¿tendremos que asignarlo al costo? O más bien, considerarlos como que es un gasto contable. En esto, las normas contables, digamos, son muy claras. Desde el punto de vista contable, los resultados financieros no son parte del costo de producción. No son parte del costo. Son un resultado financiero. Eso es como decir, son un gasto y que no tiene nada que ver con la producción. Pero nosotros hemos conversado en clase más de una vez que a nosotros, más que lo contable, lo que nos interesa es considerar los costos bajo la mirada del directivo, del gerente. Entonces, la cuestión está planteada. ¿Son parte del costo o no? Y si son un costo, ¿serán un costo fijo o serán un costo variable? A ver, aquí existen dos visiones. Como decíamos antes, para las normas contables no forman parte del costo productivo. Es un costo derivado de la insuficiencia financiera, por lo tanto, deberán ir a resultados. Ahora bien, si yo esto lo pienso desde el punto de vista gerencial, son una erogación más que hay que cubrir. O sea, de pronto, tomo la decisión de incrementar los stocks. Ok, tomo la decisión. Necesito dinero, me endeudo. Voy a un banco y le pido, dame una cierta cantidad de dinero para capital de trabajo. Claramente al banco va a haber que devolverle el dinero que nos prestó más un cierto plus que son los intereses. Desde ese punto de vista, la empresa tiene un costo más que pagar, un esfuerzo económico más que pagar. ¿Derivado de qué? ¿De la producción? No. Derivado de la decisión de los directivos de incrementar los stocks. Si lo ignoro, estoy imaginando que el precio de venta de los productos paga la totalidad del esfuerzo económico, pero ese esfuerzo no lo estoy considerando. Con lo cual, no parecería ser un buen camino el hecho de ignorarlo. Alguno dirá, bueno, pero de ese modo estoy incrementando mis costos, tendré que aumentar mis precios. Y la respuesta sería, si el mercado te permite, pues hacelo. Y si el mercado no te permite, porque es muy competitivo, y claramente la rentabilidad va a bajar. Pero va a bajar independientemente si lo consideres o no un costo, es parte de tu esfuerzo. Y es claro que si yo no tengo el dinero y tomo la decisión de invertir en stocks, claramente gano menos dinero. Sí, claramente. Habrá algunos otros objetivos en esa decisión, objetivos desde el punto de vista de la optimización de los recursos, o de captar más mercado, o de tener otro nivel de servicio al cliente. Pero más allá de esos beneficios colaterales, hay un costo que hay que pagar. ¿Sí? Con lo cual, parecería razonable considerarlo. ¿Fijo o variable? Y aquí depende de cómo sea la visión de uno, ¿no?
parecería que la financiación de tipo coyuntural es probable que sea más bien un costo de naturaleza más variable que fija, pensando en que si aumenta el nivel de actividad tendré la necesidad de endeudarme más. En cambio, el financiamiento de tipo estructural, como viene atado a una, digamos, apuesta de la empresa a largo plazo, parecería constituir un costo fijo. Pero esto dicho también con pinzas. Y aparece aquí otro concepto directamente relacionado con el de costos financieros, pero con una característica particular. La cuestión de si tendremos o no que computar costos para el uso de capital propio. Y a esto los economistas lo piensan como el concepto de costos de oportunidad. Las normas contables dicen que se imputa a resultados el costo derivado de financiamiento externo a la empresa. Cuando yo salgo a pedir dinero afuera de la empresa. Pero las normas contables no permiten imputar a resultados el costo, o digamos, un costo por el uso de capital propio, que puede ser por aporte de fondos líquidos o porque utilice activos que pudieran tener otra afectación. O sea, si salgo a pedir dinero a un banco, los gastos financieros derivados de ese préstamo los imputo a resultado. Pero si el dinero lo pone el dueño, en ese caso no le computo un interés al dueño. Para el productor agropecuario, si arriendo campos, tendré que computar el costo del alquiler en la rentabilidad del campo. Pero si el campo es mío, no podría computarle un costo de oportunidad, porque no me voy a pagar un alquiler a mí mismo. Esa sería la esencia de las normas contables. ¿Es bueno o es malo eso? La pregunta que nos hacemos, ¿qué quiere decir? ¿Significa eso que una empresa que se financia con los de afuera tiene mayores costos que aquella que se financió consigo misma? ¿Es verdad que el productor agropecuario tiene mayores costos si arrienda campo que si utiliza campo propio? ¿Es verdad eso? Y a continuación, ¿tendrá sentido eso para analizar la eficiencia desde el punto de vista económico? Nuevamente, aquí nuestro objetivo no es cuestionar las normas contables. Las normas contables siguen una lógica especial. ¿Y cuál es? Que la información que tiene que ser brindada a terceros tiene que hacerlo bajo normas que sean, digamos, aplicables a la totalidad de las empresas. Y esa es la lógica de las normas contables. Y está bien que así sea. Pero en nuestro análisis, lo hemos dicho más de una vez, no nos interesa tanto el análisis del contador. Lo que nos interesa más bien es el análisis para el directivo. Por eso hablo acá de cómo utilizar la información para analizar la eficiencia desde el punto de vista económico. Y precisemos lo que a nuestro juicio debería de ser imperante. A ver, si la empresa opta por no computar el costo del capital propio, evidentemente la rentabilidad obtenida por ese negocio va a ser superior que si lo computara, claramente. Pero en tal caso, la rentabilidad obtenida, el empresario debería confrontarla contra el costo de oportunidad de haber invertido ese dinero en otro negocio independiente del que efectivamente invirtió. Digámoslo así. El productor agropecuario que opta por utilizar su campo, y no se computa un costo a sí mismo, evidentemente su rentabilidad por hectárea va a ser superior que si lo hubiese computado. Ahora bien, esa rentabilidad que le deja por hectárea, el productor debería compararlo contra cuánto le hubiese dejado si en lugar él de trabajar su propio campo, lo hubiera arrendado afuera. Eso
si no computa el costo del capital propio. Ahora, ¿qué pasaría si el productor computó un costo de uso del capital propio? Evidentemente, en ese caso, la rentabilidad va a ser menor. La rentabilidad va a ser menor. Y porque se pagó a su vez una rentabilidad a sí misma, ¿no? A sí mismo. Claro, evidentemente el número va a ser cuánto fue la renta del negocio luego de haberle pagado la retribución a todos los factores de costo que intervinieron para obtener dicha rentabilidad. O sea, le habremos pagado al que nos vendió la semilla, le habremos pagado a los trabajadores, habremos pagado el resto de los insumos y le habremos pagado al aportante del campo una renta por haber aportado ese campo. Si a pesar de todo, haber computado todos esos costos, el negocio ha sido rentable, la mirada que debería darle el productor debería ser: he superado la barrera de la rentabilidad que pudiese haber obtenido si hubiese dedicado el campo a otro negocio, y además de haber superado esa barrera, el negocio me dio un plus de rentabilidad. O sea, son dos análisis diferentes, pero en ambos análisis, que son diferentes, en ambos casos, la comparación contra el costo de oportunidad siempre está presente, tanto si lo computo como si no lo computo. Porque si lo computo, el resultado voy a tener que compararlo directamente contra el costo de oportunidad. Y si lo computé en la rentabilidad, voy a mirar el neto como, si es positivo, superó la barrera del costo de oportunidad. Y si es negativo, no llegó a superarla y entonces incurría en pérdidas. Entonces, en ambos casos está presente el costo de oportunidad. Digámoslo así, todo empresario que toma decisiones tiene que tener siempre presente si esa decisión que tomó es la mejor o podría haber tenido otra que le dé un plus mayor de rentabilidad. Y eso es su costo de oportunidad. Eso no puede dejar de estar presente, tanto si lo computo en los números o si no lo computo, más allá de las normas contables que no me permiten considerar esto dentro de la rentabilidad. En clase vamos a terminar de conversar estos temas y vamos a tratar de dar algunos ejemplos más prácticos como para redondear estas ideas en general.